Los periodistas. Don Fidencio Aguilar Víquez, mucho gusto. Jesús Manuel. Muchas gracias nuevamente en estas charlas, en estas reflexiones que le hemos dado en llamar a estos espacios que pues buscan hacer pensar a la gente. Ese es el objetivo, que la gente piense un poco en cosas diferentes. Leí ayer o antier un documento, alguna información en la BBC de Londres del científico Hawkins, creo que se llama, que es Stephen Hawking. Stephen Hawking. Dijo una cosa como esta, que el avance de la tecnología está no generando la igualdad de la sociedad, sino está marcando más las diferencias. Y se refiere, en términos generales, al aspecto social, económico, etc. Los ricos tienen la mejor tecnología y la tecnología se usa de alguna manera como un poder, como una forma de controlar. Es la nueva forma de pelear entre las naciones, el avance de la tecnología. Y los países que no producen tecnología, que dependen de otros, están dominados por la tecnología. Se me hizo muy interesante esto que nos lleva a, si tú quieres, a una reflexión de hasta dónde el hombre sigue buscando, sigue pensando siempre la manera de dominar al otro, de tener un poder sobre el otro. Y no cesa con el dinero, no cesa con las guerras. Antes eran las guerras, antes eran los enfrentamientos, la dominación, la conquista, el acabar con la cultura del otro para imponer la tuya. Y hoy día es a través de la tecnología. Sí, la tecnología y el conocimiento me parece que son los dos ingredientes de estas nuevas formas de dominación. Ajá. Creo que tiene razón Hawkins en esta observación de cómo el conocimiento, en vez de acercarnos, en vez de conformar esta comunidad de seres humanos y de estrechar estos lazos de fraternidad, ha distanciado abismalmente. Creo que los datos cada vez van siendo más preocupantes. De los casi, si mal no recuerdo, 7.500 millones de seres humanos. Hoy creo que somos más, hoy nacieron algunos. Seguramente son. Y ahorita en el transcurso de la reflexión nacerán otros. Se hace que más, pero la magnitud es impresionante. Y el 57 vivimos en ciudades. Y luego todavía más de esa magnitud, menos del 10% es la población que dispone de todos estos recursos tecnológicos, científicos y de conocimiento. Y el resto está de una o de otra forma excluido, y creo que esa es una preocupación que no solo hay que verla a nivel mundial, también a nivel regional, a nivel de país y a nivel local, ¿no? A nivel de las cercanías y los cinturones que se pueden apreciar en las propias ciudades, cinturones de miseria. Creo que es oportuno este alertamiento, esta alerta de Hawkins, y creo que hay que verla en el contexto de una gran reflexión que proviene ya de algunas décadas. Quisiera yo traer a colación, si me lo permites, Jesús Manuel, una consideración que hace algunos años ya hizo un filósofo francés contemporáneo que no hace mucho que acaba de morir, Paul Ricoeur, en el sentido de explicar de qué manera no son tanto los recursos y de lo que dispone el ser humano, sino más bien las decisiones que toma sobre esos recursos y sobre esas disposiciones. Él señala que hay ámbitos en los que los seres humanos nos desenvolvemos. El primer ámbito es el ámbito de la percepción, esta que estamos nosotros teniendo en este momento, en el que tocamos, sentimos, en general percibimos, y eso nos permite tener contacto con el mundo y tener contacto con los otros. Ese es nuestro primer ámbito de incursión.
Después de este primer ámbito o nivel en que incursionamos de realidad, hay otro que es el que no tiene que ver directamente con la percepción, pero sí con el conocimiento. Por ejemplo, cosas que no vemos, Como pero ese que ruido que sabemos que es un helicóptero, ¿no? decimos, es el motor de un artefacto volador, un helicóptero. No hemos visto el helicóptero. Ha de ir por las tortillas. No, Bueno, no sabemos de dónde es, pero ahí viene de nuevo, yo creo que no soy yo. Bueno, pues, lamentamos el ruido. no, está bien porque viene a colación. Es el vivo ejemplo de que aunque no hemos percibido directamente el helicóptero, sí lo hemos captado porque sabemos que el motor, en base a nuestra experiencia anterior y en base a lo que sabemos, es decir, a lo que conocemos, ese ruido que hemos percibido corresponde al motor de un helicóptero. de un helicóptero. Entonces, lo sabemos sin verlo. Sin verlo. Porque Hemos llegado a suplir la percepción, la identificación de lo verdadero, la adecuación del objeto a la mente, que creo que por ahí iba la definición de algún pensador. Es la definición clásica, esta que has citado, ¿no? Eso finalmente la mente a la realidad. Lo llegamos a definir y aceptar como verdadero por el simple hecho de la experiencia, de la memoria. Y también del razonamiento, es decir, no percibimos directamente el helicóptero, pero en este caso, porque ya sabemos y por experiencia que ese motor corresponde no al motor de una lavadora, no al de un auto, no al de otro artefacto, no sino una parvada, no así es es. nada de eso. Okay. Entonces, es tanto como cuando en la computadora estás escribiendo una dirección o buscando algo y el sistema te recuerda las palabras, te sí, las completa. 2 o 3 palabras. Por la memoria que tiene sí, de lo que has usado, lo que has sí, buscado, sí, etcétera, en cuanto a textos. Te corrige o te saca el acento, si te dice que está bien o está mal, sí, te sugiere. Esto es para los que usamos la máquina de escribir. Hace muchos años teníamos la necesidad de contar con el diccionario a un lado, ¿no? Sí. Hoy día el diccionario está integrado o que le dictas a la computadora se adelanta, y la computadora lo escribe, o que escaneas un libro, una página y te traslada el texto. Sí. Lo que estamos percibiendo, o más bien, en un primer ámbito que es el de la percepción, hay otro segundo ámbito que es el del conocimiento. No, los seres humanos no nos quedamos solo a nivel de la percepción. Si solo nos quedáramos a ese nivel, no conoceríamos muchas cosas. Nosotros percibimos, por ejemplo, que el sol todos los días sale en el oriente y se oculta en el poniente. Si solo nos quedáramos a nivel de percepción, veríamos que el sol hace este movimiento. ¿No es al revés? Y entonces, la que se mueve es la Tierra. Pero eso lo sabemos por conocimiento, Jesús Manuel. La que se mueve es la Tierra, ¿no? Sí. Digo, eso fue un debate No, fue un debate de siglos. Fue un debate de siglos. Sí. Y está demostrado así, sí, claro, por en eso, términos por lo menos racionales, desde la Luna dicen que así, ¿no?, se ve, ¿no? Pero en el orden de la percepción, nosotros podríamos decir... Lo que se mueve es el Sol. Lo que se está moviendo es el sol. O sea, nosotros percibimos que sí, este movimiento. Entonces, ¿cómo sí, como cuando vas en un tren que ves los postes que se mueven y lo que se mueve es el tren. De tal manera que entonces el nivel de la percepción no es suficiente. Es necesario este otro nivel del conocimiento para que comprendamos mejor la realidad. Ok, a ver, a partir de eso que tú estás diciendo, que iniciamos con la tecnología que nos hace desiguales, es que toda la vida... todas las personas a lo largo de la historia han tenido las diferencias en función del conocimiento. Bueno, tan es así que hubo épocas en que en la Edad Media que los reyes no sabían leer. El que sabía leer era el sacerdote, el fraile, el obispo, el hechicero, lo que tú quieras, y ese controlaba el poder del rey. El saber en cierto sentido, así es. El enciclopedismo viene a constituir esa base
o esa modificación en la estructura del pensamiento y de quienes tienen el acceso a la información. Los privilegiados que saben leer y escribir pueden consultar y pueden hacerse de los conocimientos de un grupo. Fíjate. Y eso te hace ser iniciado en un conocimiento diferente a los demás. Y así lo vienes aplicando. Hubo una época en que los médicos eran la profesión más socorrida, sí, y la más sabia porque sí, hablaban francés y entendían el latín. Médicos y abogados. Y abogados, ¿no? Entonces, no es nuevo lo que está diciendo el científico de la desigualdad en función de la tecnología. El problema sigue siendo que el conocimiento no se usa siempre para lo que fue a lo mejor inventado o descubierto. La pólvora, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, grandes descubrimientos. La pólvora, la brújula, por ejemplo, también fue la rueda en su momento, la imprenta, también son grandes descubrimientos. Hoy lo es, por ejemplo, el Internet y la tecnología es impresionante. El smartphone, el Smart TV, el Smart como el automóvil que es inteligente, los automóviles que se estacionan solos, por ejemplo, ¿no? Y que ya no tardamos mucho en estarlos no, ya están, ya, el que se estaciona solo, ¿no? Hay uno ahí de la marca esta que ahora está muy criticada y muy vilipendiada. No se ha popularizado como el celular, es caro, ¿no? Es caro. Pero así eran los celulares al inicio, ¿no? Sí. Es muy probable que se popularice. Sí. Pero entonces no es la tecnología, sino el conocimiento lo que nos hace diferentes. Y lo que nos marca desigualdad. Es que nos falta un tercer ámbito, ¿Cuál es? Jesús Manuel, el de las decisiones. O sea, una vez que tenemos, que los seres humanos alcanzamos conocimiento, luego viene la decisión o las decisiones que se han de hacer sobre ese conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento médico. Una vez que los médicos descubren que el ADN, que las células madre, todos estos detalles que uno podría decir, ¿qué se puede hacer con ese conocimiento? El saber, los médicos, los científicos en el ámbito de la medicina, con esto podemos, por ejemplo, clonar un ser humano, ¿no? Lo que estás diciendo refuerza la idea que te manifesté al inicio, sí, en claro. un inicio, sí, el poder. El tema de la problemática. O sea, ¿para qué saber? De la ¿Por qué saber? Hay gente que quiere saber más para tener más poder. Y el que tiene poder invierte el dinero, el poder, para obtener más información, para saber más. O sea, todos quieren ser como Dios. No es el problema el deseo de conocer, porque también es un deseo natural. Conocer, saber. ¿Sabes por qué se inventa esto? ¿Cuál es el fundamento? A mi modo de ver, si me lo preguntas, yo diría, esto es para mantenerme comunicado con las personas que quiero, a nivel personal, ¿no? A nivel global. Que lo inventó el Steve Jobs dijo en su momento que esto es porque todos quieren ser como Dios. Quieren tener el control de las cosas. Quieren tener el poder, quieren tener la información. Y esta es la manera de tenerlo. Es todo un aspecto filosófico de la tecnología y del por qué, para hacer qué, en función de qué. Y hoy día, esto que a ti te da poder, te da el poder de la comunicación con tus seres queridos, te da el poder de la información de las noticias, te da el poder de la información pero entonces de comentarios de tesis, pero también le da poder al que lo hizo, al que inventó los sistemas de funcionamiento, la operación del aparato, del smartphone que se llama, poder de investigación de lo que tú quieres, de lo que tú buscas, de tus hábitos, de las búsquedas que hasta tienes en los sistemas. De todo. Todo. Pero eso quiere decir todo entonces, queda registrado. El aparato fulano de tal, en la línea de tal, busca constantemente pornografía, busca constantemente partidos políticos, busca constantemente, bolsa, etcétera. Y eso, Google, el año de las elecciones, dijo quién iba a ganar 3 o 4 días antes las aproximaciones de los resultados en función de las búsquedas de los ciudadanos electores. ¿Te imaginas eso? Pero eso significa entonces que
que el poder tiene esa ambivalencia. O sea, si yo con esto lo que busco es poder comunicarme con las personas que quiero, eso significa que ese poder lo estás compartiendo o te lo están compartiendo. No, claro, pero si yo logro mi propósito de, en efecto, estar comunicado con las personas que quiero, eso está beneficiándome y está beneficiando esto que estoy buscando. No todo poder es nocivo de suyo. No, claro. El hecho de que podamos estar grabando, comunicándonos con el público de esta manera, eso también es poder, lo podemos hacer. No creo que sea un asunto necesariamente nocivo, pero sí hay un aspecto que se vuelve nocivo cuando la pretensión se vuelve nociva. Es decir… O sea, finalmente la tecnología, los instrumentos de la guerra, bueno, los armamentos, no son malos en sí. Ni malos ni buenos en una sí, connotación moral. Sí, sino es el uso que le das. Aunque sí hay una pretensión de utilidad, porque para eso son. El propósito de un instrumento… Sí, fue creado para una cosa, pero es. En derivación tú puedes hacer un mal uso de ello. Claro. Puedes hacer mal uso de tu cuerpo, puedes hacer mal uso. Un cuchillo, por ejemplo. Exactamente. Un cuchillo tú puedes hacer un guiso estupendo en el cual puedas compartir y acompañar, o en manos de un criminal. Puedes liberar a alguien que esté atado, puedes cortar algo para abrirlo, en fin, puede ser muchas cosas. Como los dones que tienes, el que tiene el don de la palabra, puede hacer uso para convencer a personas para hacer el mal, o para hacer cosas negativas, o para hacer cosas buenas. Sí, así es. O sea, finalmente eso se traduce ¿en qué? En un tercer ámbito de la realidad, que es el ámbito ético. O sea, hemos hablado del ámbito de la percepción, sí. del ámbito del conocimiento, sí, y del ámbito de la decisión. ¿Tú qué haces con eso? Que la decisión sería el equivalente al poder que tienes. La decisión, elegir entre esto lo otro. La decisión ya te da connotación moral. Esto es bueno, esto es malo, o esto tiene un… ¿El albedrío? Sí, allá, digamos, usas tu libertad para elegir. Para elegir los fines y los medios. Pero ¿qué piensas del albedrío en función de que es lícito y ético o válido siempre y cuando escojas un bien? Sí. ¿O es permitible buscar el mal? ¿Tener la libertad de buscar el mal? A mí me parece… Eso es un tema que… El tema del bien y el mal, que es un tema… muy profundo. Ético, muy complejo, porque además… Que la semana pasada de alguna manera lo arañaste con el non serviam. Sí. Bueno, regresan de las tortillas. ¿Cuánto nos cuesta que ande volando eso allá arriba de los poblanos? Mucho dinero, ¿verdad? Bueno, si se trata de menos de 8 o 10 minutos va y viene, pues, oficial, pues, ¿qué fue a dejar? ¿Qué fue a traer, no? Si es un vuelo, si es un de reconocimiento, sí. Bueno. Pero bueno, volviendo al asunto, sí, en la decisión, en el ámbito de la decisión es donde se da el mérito o el demérito de lo bueno, lo malo, lo que humaniza o lo que deshumaniza. ¿Y eso es libertad? Ahí entra la libertad, por supuesto. O sea, ¿yo puedo elegir el mal? Yo puedo elegir, pero eso con es el bien instrumento, entendida la libertad. O sea, la libertad y el libre albedrío está en función de buscar el bien, o entre varios bienes. Diríamos, aquí tomamos la libertad como esta capacidad de decisión, que sería el albedrío. Porque también en una definición clásica la verdadera libertad es la opción de elegir lo bueno. Pero también creo yo que en una acepción más amplia, la libertad también te da pautas para que elijas lo malo. O sea, a veces elegimos lo malo, y no porque nos autoflagelemos y nos castiguemos, sino porque en las connotaciones ya directas y a veces en las magnitudes nos damos cuenta que aquella decisión fue nociva. Pero no es que busquemos directamente la nocividad por sí misma. Es complejo en ese aspecto, sobre todo en decisiones, por ejemplo… porque es un proceso
que lo haces en automático. Hay decisiones O que... sea, no te pones a reflexionar en todo esto al momento de tomar una decisión. Si me voy a la derecha, a la izquierda, me doy vuelta, me sigo de frente. A veces las decisiones son así un poco, por así decirlo, de volátiles, como este ejemplo, pero a veces son complejas. A veces no te das cuenta. A veces no estás suficientemente informado o no tienes los elementos, o a veces tomas la decisión de forma un poco no pensada. Pero el problema es cuando... Como albur, como decir, a ver qué sale. ¿sí? Pero a mi modo de ver, el problema es cuando en el conocimiento, el propio conocimiento o los que generan el conocimiento, como este caso de la clonación, que dicen, aquí podemos clonar un ser humano, pero la decisión ya no nos corresponde, que lo decidan las autoridades. Entonces pasamos a las autoridades un tema que tú dices... Un problema que es de criterio personal. No, un problema complejo, porque las autoridades que no son especialistas en esto el tema de la clonación. Son las que tienen que decidir. Entonces las autoridades dicen, no, espérense, ustedes no se vayan, ustedes que saben del tema, díganos qué implica todo esto. Pero los médicos científicos dicen, bueno, es que esto implicaría crear un nuevo ser, con todas las dotaciones humanas, pero eso no lo podemos decidir nosotros, decídanlo ustedes. Entonces, la autoridad, aquí por ejemplo representada en los legisladores, dice, a ver, pues esto hay que legislarlo. Y son expertos. Y entonces, pero los legisladores no son expertos, que nos orienten los científicos. Y los científicos, por mucho que ilustren, pues tendrían que hablar con un interlocutor científico como para discutir suficientemente el tema. Pero llega un momento en el que esa interlocución científica fenece y lo que ocurre es la decisión. ¿Cómo se toman las decisiones? Pues por mayorías. A ver, pero y minorías. Y ahí la tecnología, vuelvo a meterla en la reflexión, la tecnología hace o provoca que pensemos menos en las consecuencias de las decisiones o que tomemos la decisión más fácil, la que nos sugiere la tecnología. Porque cuando entras en esto, el mercado sigue mandando, sigue teniendo un poder. El del contagio de la moda, el contagio de lo fatuo, el contagio de la vanidad, el contagio de lo fácil. El camino más fácil. El de la imagen, el de la publicidad, sí, ¿no? A final de cuentas, son los caminos ordinarios en que tú convences a un determinado público de las bondades de un producto. Sí. ¿no? O sea, nadie compra un automóvil, bueno, en México no es muy común. En Europa es más común hacer esto, que tú compres un automóvil en función de su rendimiento, de su capacidad de combustión, de sus características de técnicas. Caballos que tiene el motor, o sea, tú hablas, es que acabo de comprar un 300 y el 300 para qué decir, pues es que esto tiene y tú compras un coche porque te gustó, porque está bonito, porque está de moda, porque pudiste con el precio, sí. porque los colores te gustaron, porque se ve bien, porque nadie lo tiene, en fin, cosas de ese tipo. Y esto lo llevas a muchos ámbitos de la vida. Entonces, ¿hasta dónde la desigualdad de la que hablábamos al inicio es una condición humana y no solamente una consecuencia de los inventos de la tecnología y del conocimiento? Las dos cosas, me parece, porque todo esto, o sea, de la percepción, el conocimiento y la decisión, lo que tendría en términos antropológicos que lograr es un acercamiento humanitario, es decir, que yo pueda acercarme con los semejantes, reconocerlos como tal, reconocerme en ellos y formar una comunidad humana. Cuando hablas de comunitario, ¿cabría también lo humanitario? Lo humanitario, porque a final de cuentas lo humanista. La comunidad es humana. Y esto, desde luego, en diversos ámbitos, la familia, el trabajo, la sociedad, la política. Claro. Pero a lo que voy es que no necesariamente la tecnología es nociva, al contrario, es una gran oportunidad de acercamiento.
no lo ha sido así por las decisiones. ¿Por qué decisiones? Hemos visto cómo se ha segmentado y el abismo ha crecido entre una pequeña proporción de estos millones de seres humanos que hablábamos, poquísimos, que tienen todos los recursos de la humanidad, y una gran población que carece de lo mínimo. Finalmente siguen siendo las nuevas formas de dominación del otro. Y de segregamiento, sí, por supuesto. Y de segregamiento. Es complejo, pero Y nos faltó meter el tema de la justicia. siempre creo que es importante que no perdamos la sensibilidad de la justicia, ser justos en los diversos ámbitos. Creo que también somos injustos cuando no somos suficientemente sensibles a estos tópicos, cuando no somos suficientemente sensibles a las necesidades, quizá no de los que estén allá del otro lado del mundo, sino de los que están junto a nosotros. Y creo que el tema de la justicia tiene que estar presente constantemente. A veces creo que no somos injustos ni con las personas que deberíamos querer, ¿no?, más, como lo es la propia familia, los hijos, los amigos, los conocidos, etcétera. Y creo que ese deseo de justicia tiene que estar allí latente, aunque sea al mínimo, pero tiene que estar inspirando nuestras actividades cotidianas. Y a mí me parece que en la medida de que seamos conscientes y sensibles de esto, estamos colocando un pequeño tabique en la humanización. Sí. Oye, no quisiera yo terminar el espacio sin invitar a la reflexión a los mayores, a los padres de familia, a los que tienen niños, del poder que le dan a sus hijos con un smartphone, con una tecnología de avanzada, de punta dirían, el poder que significa esto en las manos de un niño, el acceso. Sin duda, acerca mucho. Que hay una responsabilidad de parte del padre al darle esto que no es un juguete, enseñarle para qué sirve. Sí, yo creo que ahí tenemos que tener suficiente claridad para ver un poco el definir el valor de las cosas. Y también, digo, hay cosas que no hay que el valor económico. Que no hay que complicarse mucho. O sea, este es un instrumento que nos allega de información y que nos comunica con las personas que queremos. Hay que tener cuidado, desde luego, porque al final de cuentas también es un instrumento poderoso, como dices, que puede ser nocivo. Exactamente como la pólvora. Así es. ¿No? Sí. Muy interesante. Se nos fue el tiempo. Pues sí, se nos fue el tiempo. Fidencio, y las charlas contigo y no es que agotemos se van. No, porque son temas que los volvemos a tomar el día menos pensado y otra vez volvemos a encontrar el enfoque por otro lado. Que creo que es de lo que se trata. Esto tiene que ser como ríos de reflexión. Exactamente. Agua que corre y que va caminando. Exactamente. Muchas gracias, Fidencio. Al contrario. Como siempre, es un placer. Manuel. Te agradezco mucho. Muy amable. Los periodistas.